En este caso, en este punto, en la justificación, usuario posible y problemática a resolver, es importante que tengamos en cuenta que hay dos partes a visualizar, ¿sí? La propuesta y los argumentos. Como la propuesta no estaba en el texto modelo que tomamos, me tomé el atrevimiento de generar una propuesta posible, ¿sí? Que esto puede variar, pueden generarse cantidad de propuestas según el objeto concreto que cada uno tenga. Entonces, es como una especie de premisa, ¿sí? Es algo que yo voy a defender con los argumentos que voy a decir después. Entonces, yo digo que Musubi es un portaespirales que se propone revolucionar la experiencia de uso gracias a sus diversas ventajas. Entonces ahora voy a decir cuáles son las ventajas por las cuales confirmo que puedo revolucionar la experiencia de uso. O sea, las ventajas que voy a detallar abajo, los argumentos que voy a detallar abajo, son fortalecedores de esa premisa, de eso primero que yo digo al comienzo, en ese primer párrafo o en esa primera oración. Entonces, en función de eso vemos argumentos, ¿por qué y para qué? Bien, este producto presenta un novedoso sistema de sostén y equilibrio que facilita la colocación de la espiral asegurando un nivel eficiente de firmeza para prevenir las caídas. Ventaja 1. Ventaja 2. Por otro lado, su método de cierre y recubrimiento ignífugo evita derrames, evitando posibles incendios y haciendo su uso ideal en interiores, así como en hogares con niños. Ventaja 3. Finalmente, su diseño externo de líneas limpias y modernas le confiere un valor estético en sí mismo que le permite su utilización como objeto decorativo independientemente de su funcionalidad. Ahí dije las ventajas que tiene, los argumentos por los cuales va a ser un portaespirales que revoluciona la experiencia de uso. ¿Sí? A su vez, dentro de esta justificación es importante que se visualice quién es el usuario posible. ¿Sí? Y aquí vemos que el usuario posible se ve en el medio de la redacción en el momento en el que uno plantea que su uso es ideal en interiores, así como en hogares con niños. Entonces el usuario posible es una casa de familia, es un lugar con niños, es un lugar con interiores. Entonces, los lugares no son los usuarios, obviamente, pero me refiero a que los lugares con esas características, los usuarios que estén procurando un portaespirales para lugares con esas características se van a ver incluidos en esta opción que ofrece Musubi, ¿sí? Ustedes tienen que pensar y visualizar eso y puntualmente mencionarlo en este lugar. Ahora bien, como vimos en el caso anterior, existen distintas ventajas y distintos argumentos. Y estos argumentos se enumeran a través de conectores. Hay distintos tipos de conectores. Los que ustedes van a utilizar aquí son conectores de orden. Entonces, vemos situación característica 1, situación característica 2, situación característica 3. Por un lado, en el caso de la redacción ejemplar no dice, pero digo, lo puso entre paréntesis porque sería un conector importante. Por un lado, este producto presenta un novedoso sistema de sostén y equilibrio que facilita la colocación y demás. Por otro lado, su método de cierre y recubrimiento ignífugo evita derrames y Finalmente, su diseño externo de líneas limpias y modernas le confiere un valor estético en sí mismo. ¿Cuál es el objetivo de estos conectores? Organizar y agrupar las ventajas. Cada ventaja en sí misma implica un argumento. Cada argumento, ¿sí?, se puede encontrar dividido por los párrafos y por los conectores. Podríamos tener dos argumentos en un mismo párrafo, pero el conector haría de divisor, ¿sí? Es importante que ustedes puedan identificar con estos conectores de orden cada uno de los argumentos o de las ventajas que queremos desandar en la justificación. Funcionalidad. Aquí vemos que se detalla. En esta parte, en la parte de funcionalidad, detallamos el funcionamiento, la mejora o novedad, y esto se desanda, ¿sí? Por eso dice detalles. Este soporte de espiral ofrece gran estabilidad, ahí estamos diciendo una mejora o novedad, y provee seguridad. Todo esto es posible gracias al perfecto cierre de su tapa a rosca, al sostén por encastre del mismo material, al recubrimiento de pintura ignífuga y al sistema de balanceo estable. Detalles. Esos fueron los detalles.
Funcionamiento. El sistema se encuentra en la base convexa del soporte y está compuesto por un peso de cobre que, al ser movido el objeto, acompaña el balanceo y lo lleva a volver a la posición horizontal, evitando cualquier posibilidad de vuelco. Ahí explico cómo funciona. Es un objeto liviano y de fácil uso. ¿Sí? Mejora o novedad. En este párrafo, ustedes tienen que marcar eso. ¿Cómo funciona y cuál es la mejora o novedad que implica? Yo acá no digo, por ejemplo, funcionalidad, obviamente tendría que aprender primero una espiral, pero no es necesario decir eso, porque eso no es una novedad o mejora. El funcionamiento que queremos destacar es ese funcionamiento que va a generar la diferencia. Uso de la valoración. La valoración sirve para evaluar, adoptar posiciones o visibilizar posturas. En general se pueden hablar en connotaciones positivas o negativas. En este caso nosotros vamos a ver el uso de la valoración para generar connotaciones positivas. Ustedes piensen que en este desarrollo del producto ustedes están mostrando por qué su producto es el mejor. Entonces ustedes están vendiendo el producto. Para eso van a poner todas las connotaciones positivas que se puedan. Por ejemplo, dice funcionalidad. Este soporte de espiral ofrece gran estabilidad y provee seguridad. Todo esto es posible gracias al perfecto cierre de su tapa a rosca. A ver, quizás no ofrece gran estabilidad, ofrece solo estabilidad. Quizás no es tan seguro, pero es lo que yo quiero que se entienda. Y no sé si es tan perfecto el cierre de su tapa, pero eso es lo que nos garantiza la diferencia de ese producto con respecto a cualquier otro. Por otro lado, no es lo mismo decir que yo creo, recuerden que lo dijimos al principio, que la primera persona no la vamos a considerar, pero digo, no es lo mismo que yo diga en una valoración, que obviamente es mi opinión personal, ¿sí? Que yo diga, para mí esto es para mí esto provee seguridad, que yo diga que realmente la provee. Entonces, en el fondo, camuflada está mi opinión. Estoy yo hablando, yo creador. Sin embargo, no se nota, no se percibe, porque no se pone como una opinión en primera persona, sino que se pone, es una valoración incluida dentro del texto, camuflada dentro del texto, para darle fuerza a la imagen y a la idea que nosotros queremos que se resalte del objeto. Lo mismo pasa en el ejemplo que vemos debajo, en la justificación, usuario posible y problemática a resolver. Finalmente, su diseño externo de líneas limpias y modernas, que sean modernas o no, es una valoración plenamente propia. O sea, no existe algo que me dé la objetividad posible de la idea de modernidad. Le confiere un valor estético, y quizás no, quizás esas líneas nos confieren un valor estético, pero para la persona que lo redactó lo era, y lo pone como una afirmación. Es una valoración que está camuflada dentro del texto. Ustedes tienen que poder opinar dentro de su texto sin que esto sea evidenciado, ¿sí? Es parte de la redacción, es una valoración que aporta información, aporta calidez al texto que ustedes quieren generar.